Bueno, en 2 de Timoteo 3:16 vemos que dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces vemos que todas las partes de la palabra de Dios son necesarias, son indispensables para nosotros. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada, significa que es soplada, que es dada por Dios. La palabra inspirada, esta es la palabra en griego teo es Dios en griego, nustas, que significa de donde viene la palabra neuma, o que es soplo, espíritu, viento. Teonustas significa soplada de la boca de Dios. Cuando Dios hace al hombre en el libro de Génesis, vemos que Dios lo forma del polvo de la tierra, toma tierra y forma al hombre y sopla en él aliento de vida, o sea, lo hace un ser viviente. Cuando Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios o soplada por Dios, significa que sale del corazón de Dios, que Dios es su autor. Y el libro de 2 de Pedro 1:19 al 21 dice que nosotros tenemos la palabra profética. La profecía es un mensaje de parte de Dios, o sea, tenemos el mensaje de parte de Dios más seguro, al cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha, como una lámpara que nos alumbra en un lugar oscuro, en medio de tanta incertidumbre, de tanta ignorancia que hay en nuestro alrededor. Si queremos saber quién es Dios, cómo funciona la vida, por qué estamos aquí, cómo vivir una vida agradable a Dios, cómo conocer a Dios, cómo prepararnos para la vida después de la muerte y tener eternidad con Dios, la escritura es esa lámpara que nos alumbra en lugar oscuro. Y dice, porque nunca la escritura vino por voluntad humana. O sea, no es que Pablo solito, él dijo, a mí se me ocurre que les voy a escribir una carta a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, allá por Turquía. O se me hace que le voy a escribir a los romanos. O Jeremías dijo, se me hace que voy a escribir unos mensajes bonitos. No dice, sino que los santos hombres de Dios, los autores de la Biblia es una biblioteca, no es un solo libro. Es una biblioteca de 66 libros escritas en un periodo de 1500 años por alrededor de 40 autores. Y lo que está diciendo Pedro es que cada uno de ellos fue guiado por Dios. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, guiados, utiliza una palabra en griego que es como un barco con una vela, donde el viento impulsa la vela e impulsa el barco. Significa que en su humanidad los autores bíblicos enfrentaron situaciones donde Dios les habló y les dio un mensaje que comunicar a las personas que estaban escribiendo su mensaje. Entonces nosotros agarramos la Biblia hoy y leemos esa interacción entre el hombre de Dios y la audiencia a la cual escribió, y lo interpretamos y tratamos de entender el contexto para saber el mensaje que Dios nos habla ahora. Y eso es lo que dice, que toda la escritura viene de Dios. Dios es su autor. Atrás de la humanidad de los hombres que escribieron, Dios estaba guiando sus vidas y sus corazones para escribir. Bueno, y vemos aquí cómo la palabra de Dios nos describe que la palabra de Dios es útil para nosotros. Y todos los que estamos aquí tenemos varios herramientas que son útiles en nuestro diario vivir, ya sea en el trabajo en el que haces, ya sea en la cocina, si trabajas en la cocina, pero tienes varias herramientas que son útiles. Y cada una de esas herramientas tienen una función específica y una función determinada que te facilita el trabajo. Si yo estuviera en la cocina y no tuviera cuchillos y necesito cortar, sería muy difícil hacer un trabajo si no tengo el cuchillo, ¿no? Y yo creo que eso es en las herramientas, nos facilitan mucho el trabajo, te ahorran mucho esfuerzo, mucho dolor de cabeza, lesionarte, y dejan un trabajo bien hecho, las herramientas. Y lo mismo pasa con la escritura, tiene una utilidad, es una herramienta que Dios nos ha dado para ahorrarnos dolores de cabeza, para darnos de golpes en la cabeza innecesarias y para facilitarnos tener una vida bien hecha. Eso es lo que hace la escritura, tiene una utilidad práctica. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios es útil, pero ¿útil para qué? Es útil para enseñarnos, para formarnos. Es hacer adquirir a las personas conocimiento o habilidades útiles que no tenían antes. Eso es lo que hace la escritura. ¿Cuántos de nosotros llegamos a Cristo con una familia un poquito conflictiva o destruida por el ego, por el orgullo, por los pleitos? ¿Y cuántos de nosotros estamos conscientes que cuando llegamos a Cristo Dios empezó a transformar actitudes en nosotros que no eran sanas, de prepotencia, de soberbia o de desconsideración o de falta de amor? Ahora, Dios sigue trabajando en nosotros y Dios es muy bueno y maravilloso con cada uno de nosotros, porque Dios es paciente
Y dice Pablo, no que ya lo haya alcanzado, o sea, no es que ya seamos perfectos, pero hay una frase que me encanta que dice, no estoy donde debería estar, pero no soy lo que antes era. ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo con eso? Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. La Escritura nos ayuda a adquirir conocimiento de Dios que desconocíamos y también habilidades útiles para vivir una vida agradable a Dios que antes no teníamos. Y algo importante es que cuando venimos a Dios tenemos que saber y confiar que Dios siempre quiere nuestro bienestar. Y a veces nosotros queremos abrazar nuestras tradiciones, abrazar nuestras costumbres de las que traemos de años y años y años. Dices, pues así he sido, así me enseñaron, así me gusta. Pero la palabra de Dios nos ayuda a recordar y guiarnos cuál es el mejor camino. Entonces, nosotros en vez de amar lo que nosotros estamos acostumbrados a abrazar, debemos de aprender a amar la palabra de Dios, ver la palabra de Dios como una guía que va a ayudarnos a andar en el buen camino. Bueno, la siguiente parte es reprender. La siguiente palabra que este pasaje bíblico nos enseña es que reprender. Una vez que Dios nos enseña, nos forma en las cosas esenciales, la siguiente palabra es reprender. ¿Y qué es la reprensión? La reprensión es cuando ya sabes algo. Si a un niño le dices, mijo, ¿sabes qué? Y ya entienden, les dices, no te subas a la estufa porque te vas a quemar, ¿no? No pongas tus manos en la estufa. Y ellos entienden desde chiquitos, es impresionante. Yo cuando tuve a mi primera hija, yo pensaba que no entendían chiquititos. Decía, no entiende, es que está muy chiquita y no está captando lo que le estoy diciendo. Y ahora me doy cuenta que bien que captaba, pero la que no captaba, que ella sí captaba, era yo. Entonces, ahora veo que mi tercera hija, le digo las cosas y la entiende. Yo digo, ok, o sea, sí está entendiendo lo que estoy hablando. Entonces, los niños entienden desde una edad muy pequeña y a veces les decimos las cosas por su bienestar y a veces ellos no quieren hacer caso porque nada más tienen la curiosidad o el interés de hacer lo que quieren, o a veces ni el interés, simplemente es su voluntad. Quieren hacer su voluntad. Entonces les dices, mijo, no pongas tu mano en la estufa, no pongas tus dedos en el enchufe, porque sabes que eso puede causar un accidente. Y ahí es donde una vez que ya les enseñaste y ellos ya entendieron, ya escucharon, ahí viene la reprensión, que es una corrección después de la enseñanza. Entonces, reprender es expresar una desaprobación a alguien debido a su comportamiento o sus acciones. Sí, y después dice la Biblia que es útil primero que nada, ¿para qué dijimos? Para enseñar, útil para reprender. Otra vez, la Biblia, la palabra de Dios es útil para enseñarme, ¿sí? Para reprenderme, ¿sí? Te corrige, y para corregirme, para corregir. Corregir es un cambio que se hace una persona para enderecer sus faltas, sus errores, defectos o imperfecciones. Yo he visto, por ejemplo, los árboles cuando crecen, dicen árbol que crece torcido jamás su tronco endereza, dice un dicho por allá, ¿no? Y en México o en Latinoamérica, y lo usan para decir que hay que enderezar al árbol cuando está chiquito, cuando todavía puedes ponerle una varita. Algunos han visto un árbol, le pones una varita derecha y lo amarras, y entonces el árbol que se estaba yendo para allá, así, empieza a enderezarse y empieza a crecer más derecho, ¿verdad? Porque le estás poniendo una guía para crecer recto. Y haz de cuenta que la Biblia es esa varita que a veces nos estamos yendo para allá, y realmente si somos sensibles a la voz de Dios, Dios nos corrige si nos dejamos corregir. Sí, la corrección es un poquito más intencional y más fuerte. Entonces, platicábamos de los brackets, ¿no? De cómo la gente que ha usado brackets, entonces cuando usas brackets te enderezan los dientes, y si lo has usado es doloroso, no es nada bonito, no es nada cómodo, requiere trabajo, requiere tiempo, requiere dinero, y tienes que pasar por un proceso de dolor que no quieres pasar. Y a veces así nos pasa en nuestra vida, ¿no? Venimos a Dios y le dices, Señor, todo me sale mal. Señor, mi vida es un desastre. Pero Señor, ayúdame, por favor. Y a veces lo que pasa es de que no estamos volteando a ver la palabra de Dios y, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué necesitas corregir en mi vida? Y cuando volteamos a ver la Biblia, te das cuenta de que Dios necesita corregir muchas cosas en tu vida. Oh, Señor, con razón, siento como que me estás hablando cuando lees la Biblia. Me estás hablando a mí y estas letras resaltan para mí.
y empieza Dios a corregir nuestra vida. Y el pastor predicó y me tiró puras piedras y ya tengo que ir a la iglesia con casco porque las piedras duelen, ¿no? O sea, ¿por qué le andas contando al pastor de nuestro matrimonio, de nuestra vida? Nadie me ha contado nada, es Dios hablando a tu corazón. Pero la palabra de Dios a veces duele, a veces toca, pone el dedo, incomoda donde nos duele. La palabra de Dios nos va a incomodar, nos va a doler pero ese dolor y esa incomodidad va a producir un cambio bueno en nosotros. Y necesitamos la gracia de Dios. O sea, por eso dice el libro de Juan que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Porque ciertamente fallamos. O sea, mientras estamos en este cuerpo, estamos en un cuerpo inclinado al pecado, en una mentalidad inclinada al egoísmo, a pensar en nosotros. Y necesitamos constantemente la guía de Dios para corregir áreas en nuestra vida que no están bien. Y a veces Dios en su gracia es paciente, pero hay momentos también en que vienen consecuencias de nuestras decisiones que son dolorosas, que duelen mucho, y que Dios utiliza eso muchas veces como ese ajuste del ortodoncista, que como duele pero te endereza. Por eso hay que ser sensibles a Dios y no resistirse, sino a la buena, en la obediencia bonita, que Dios nos ayude a alinear nuestra vida, que no tenga que ser que tiene que arrancar una muela porque si no, no se acomodan los dientes, no tiene que arrancarnos algo en nuestra vida, el orgullo, alguna situación, porque si no, no escuchamos su voz. Últimamente, la palabra de Dios lo que quiere a nuestra vida es librarnos de dolor. La palabra de Dios quiere ayudarnos a tener un buen camino, ahorrarnos el sufrimiento. Y a veces los padres que aman a sus hijos, aparte de decirles muchas veces que no, también a veces vas a tener que dar una corrección. Y a veces Dios va a corregir nuestra vida. Si tú estás en la voluntad de Dios, muy posiblemente Dios también puede traer corrección a tu vida. A veces lo va a hacer bonito por la palabra de Dios, a veces lo va a hacer bonito por alguien que te ama, que está caminando con el Señor. O por una predicación. Sí. Y a veces lo va a hacer por una circunstancia difícil en tu vida. Y te va a decir, te lo dije, te lo anticipé, pero ahora necesitas, para este cambio, necesita Dios, como en los brackets, ponernos un alambre y hacer un retorcijón para enderezar nuestra vida. Y eso es parte de la función de la palabra de Dios. Nos enseña, nos reprende y nos corrige, nos cambia de dirección. Y dice el pasaje, entonces la palabra de Dios lo que hace en nuestra vida, nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye en una vida justa. Y suena parecido instruir a enseñar, porque dicen, no, pues ya dijo que enseñar, pero aquí es muy específico, porque enseñar puede ser enseñarte la verdad, el conocimiento, pero aquí instruir va más allá y implica equiparte con el conocimiento o las habilidades, pero para dar una formación práctica, y en este caso en una vida justa. Instruir en la justicia. La justicia significa, cuando la Biblia habla de la justicia, significa ser aceptados delante de Dios. Por ejemplo, dice en Romanos 5:1, somos justificados pues por medio de la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, para que Dios nos declare justos. O sea, significa ser aceptables a Dios. Entonces, cuando Dios nos instruye en la justicia, significa que nos instruye, nos equipa, nos da formación para que vivamos una vida aceptable y agradable delante de sus ojos, que es una vida buena, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nos va a ir bien, nos va a gustar, vamos a bendecir a otros, nos va a librar de problemas. La Biblia nos instruye en la justicia. Instruir en justicia, vemos de que enseñar es lo esencial, ¿verdad? Y el instruir es algo así como cuando vas en la primaria y vas en la secundaria, te enseña, y la prepa te enseña lo esencial. Y cuando vas en la carrera, ya te están equipando en una área y en una dirección en particular para que te vuelvas mejor en algo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es igual. Lo esencial lo tenemos que aprender y lo tenemos que poner en práctica. A veces pasamos de enseñar a instruir, ¿no? Ya sabemos las cosas que son más complejas, pero a veces no hemos terminado de aprender las cosas esenciales. Si tú no sabes las cosas esenciales, necesitas regresar y tomar pasos para atrás y volverlas a aprender o a reaprender, porque a veces venimos a Cristo, estamos caminando con el Señor
y de repente hay áreas que todavía pareciera que estamos en primaria y Dios nos dice, no. Y algunos en kindergarten. Otros en kindergarten. Necesitamos, para poder continuar creciendo en madurez y en conocimiento, necesitamos hacer bien las cosas esenciales. Y las cosas esenciales a veces son visibles, a veces son prácticas cotidianas en nuestra vida, a veces son formas de actuar, a veces son tradiciones que necesitamos deshacernos. Pero necesitamos practicar, incorporar todo esto y después Dios nos va a ir instruyendo, vamos a ir avanzando en conocimiento, en equiparnos para poder servir a Dios, en caminar con Dios. Y aquí es donde dice, Dios nos instruye en justicia, en llevar una vida justa. ¿Y qué es una vida justa? Es lo contrario de una vida injusta. Una persona injusta es alguien que quiere tomar ventaja de alguien, que quiere aprovecharse de alguien. Y lo vemos esto en todos lados, lo vemos esto todo el tiempo. En nuestros países vemos cómo a veces nada más le pagan un poquito más al juez y te quitan tu terreno, te quitan tu casa, invaden tu casa porque ya tienen X cantidad de años ahí y ya cambiaron las leyes y ahora ya pueden tomar ventaja de algo que no es de ellos. Y así posesión en muchas formas podemos ver injusticias en el mundo y en nuestros países. Y es algo que es desagradable, es algo que es molesto, ¿verdad? Pero todo eso empieza en algún momento, en formas pequeñas. Y por eso Dios quiere que nuestra vida sea una vida de justicia. En la forma en la que te relacionas con los demás, que sea una vida justa. En la forma en la que tratas a los demás, en la que te llevas, en la que vives en lo público, en lo privado. Eso es parte de vivir una vida justa. Y eso es lo que Dios nos enseña, quiere que como creyentes vivamos una vida justa. ¿Para cuántos de ustedes fue de bendición este tema? Esperamos que lo puedan poner. Todos necesitamos este tema y el deseo de Dios para nosotros es que lo pongamos en práctica, amén, que lo apliquemos. Vamos a orar. ¿Por qué no oramos juntos y le pedimos a Dios que nos ayude a aplicarlo, a vivirlo, a ser más como Jesús quiere que seamos? Vamos a orar ahí en nuestro lugar. Si Dios habló a tu corazón y tú no conoces de Cristo, por favor al final pasa al centro de conexión, habla conmigo, con mi esposa. Estamos para recibirte, darte un abrazo, poder orar por ti, guiarte a que entregues tu vida al Señor Jesús. Y vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra tiene grandes beneficios, que nos equipa en toda verdad, Señor, que nos guía a la verdad y nos ayuda a caminar una vida de sabiduría. Señor, perdónanos, te pedimos perdón porque en nuestro corazón en ocasiones hemos decidido tomar las cosas a nuestra manera, sabiendo que son alejadas de tu voluntad. Y Dios, tú has sido aún así muchas veces misericordioso y paciente con nosotros, y el pecado nos ha lastimado y nos ha dolido, Señor, y tú nos extiendes tu brazo de amor para que nos reconciliemos contigo. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón en tu lugar, siempre me gusta hacer una invitación de reconocer en tu lugar que Dios ha hablado a tu vida, entre tú y Dios, y decirle: Dios, gracias porque hablaste a mi vida, y que algún plan de acción en tu vida hagas, de quizá hoy mismo, esta noche o mañana mismo abrir la Biblia y comenzar a leerla con más intencionalidad, o comenzar a obedecer a Dios, a madurar en un área que Él te ha hablado. Si Dios te habló a tu corazón, ahí rápidamente en tu lugar, a todos aquellos que Dios le habló, levante la mano y diga: Señor, gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor. Gracias. Dios les bendiga. Gloria a Dios por esas manos que están recibiendo de Dios el mensaje que Dios te está llamando a hacer. Señor, gracias. Tú conoces estas vidas hermosas que te aman, que te necesitan, que te buscan. Obra en sus corazones, Señor. Gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra, gracias por mi esposa que Señor tiene estos estudios de integración cada jueves que son de bendición a tantas y tantas vidas. Sigue usando estos estudios para formar discípulos de Jesús, gente comprometida con tu obra, Señor. Guíanos a ser una iglesia misionera, ganadora de almas, una iglesia que alcanza a los que están perdidos sin Jesús. Gracias por este día, te amamos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén.